Bueno, entro en el encuadre. Os cuento un poco. Bienvenidos a este vídeo. Buenos días, tardes, noches, lo que toque. Este es un vídeo que estoy haciendo porque, bueno, he estado dando charlas sobre gestión de la adversidad en colegios y diversos sitios. Y he llegado a, pues bueno, a un esqueleto de charla que me parece muy interesante para cualquiera que quiera escucharlo. Entonces he decidido grabarlo para YouTube, porque durante las charlas nunca he tenido la oportunidad de tener un buen micrófono, una buena cámara, o bueno, tampoco es que tenga un micrófono muy bueno ni una cámara muy buena, pero me entendéis, que lo estoy grabando porque me parece interesante y creo que le puede ser útil a la gente. Me llamo Gonzalo y bueno, pues vengo a dar la charla sobre gestión de la adversidad. Lo primero, para dar una charla de este tipo, creo que sería definir qué es la adversidad. Y bueno, pues yo considero que la adversidad es cualquier cosa mala que nos pasa, ¿no? A cualquiera. Habrá gente que catalogue de adversidad el no saber qué ponerse un viernes por la noche, y habrá gente que no catalogue algo de adversidad a no ser que haya muerto más de 5 personas. Cada uno tiene pues un criterio, un baremo. A mí me gusta comparar la adversidad con una caída, ¿no? Entonces tú puedes caerte de más alto o de más bajo, y obviamente pues el daño que te hagas en esa caída va a ser diferente si te caes de más alto que si te caes de más bajo. Esto parece perogrullo, ¿no? Las herramientas que yo voy a dar a lo largo de la charla para gestionar la adversidad van a ser dos, ¿vale? Parto de la base de que adversidades nos van a pasar a todos. Es decir, es imposible vivir una vida sin que te pase nada malo en algún momento, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, para gestionar las adversidades yo ofrezco dos herramientas. La primera sería el pensamiento positivo. Es decir, si tú eres capaz de ver el lado bueno a las cosas, pues las cosas malas no te van a parecer tan malas, y las cosas pues que son buenas o neutrales te van a parecer muy buenas o buenas, lo cual pues está muy bien, no a la hora de que si te pasa algo malo, cuanto más feliz seas, pues más fácil va a ser para ti superarlo, ¿no? Y esa sería la segunda herramienta, la felicidad. Es decir, creo que para gestionar la adversidad bien, pues cuanto más feliz seas, más fácil lo vas a tener. Si volvemos a comparar la adversidad con una caída, ¿vale? Para mí el pensamiento positivo sería más o menos el decir, estamos disminuyendo la altura de esa caída, ¿vale? Es decir, no es lo mismo caerse de un segundo que de un primero. Entonces, si tú la situación que afrontas, esa adversidad, esa cosa mala a la que te enfrentas, es una caída de un segundo, y consigues, gracias al entrenamiento del pensamiento positivo, que sea una caída de un primero, pues a lo mejor en vez de romperte 7 huesos, te tuerces un tobillo, que puestos a elegir me parece mucho más interesante. La felicidad sería como un colchón, hablando de caídas, ¿no? Es decir, cuanto más feliz seas de base, cuanto más colchón tengas donde caer, menos daño te vas a hacer. No es lo mismo caerse de un segundo y tener un colchón de felicidad de 1,5 metros de grosor, en cuyo caso probablemente no te hagas absolutamente nada, que caerse de un segundo y tener una esterilla. Si te caes en una esterilla, probablemente te hagas bastante daño. Entonces, bueno, pues mi objetivo en la charla es enseñaros a desarrollar ese pensamiento positivo y daros las herramientas para facilitar que seáis felices. ¿Por qué? Bueno, yo no se puede enseñar a nadie a ser feliz, yo creo, pero sí se puede avisar de las trampas que tenemos en esta sociedad en la que vivimos respecto a esa felicidad, y por qué, bueno, pues muchas veces parece que tenemos todo lo que deberíamos tener para ser felices y no lo somos, ¿no? Bien, el esqueleto de la charla básicamente va a ser, primero os voy a contar mi vida,
porque creo que para que alguien hable de algo, pues tiene que ser un experto en ello. Y pues en mi vida he tenido unas cuantas adversidades y creo que pues se me puede considerar un experto en superarlas, ¿vale? Y por otro lado, pues os hablaré un ratito del pensamiento positivo y de cómo desarrollarlo, cómo entrenarlo. Y luego de la felicidad, de cuáles son las trampas que nos pone la vida y de cómo pues podemos sortearlas, ¿no? Voy a empezar, pues eso, contándoos mi vida. Yo, bueno, ya he dicho que me llamo Gonzalo y con 10 añitos, casi a punto de cumplir 11, me detectaron un linfoma no Hodgkin en estadio 4B. Que hablando en cristiano y para que me entienda la gente, viene a ser un tumor de 16 centímetros que estaba justo encima del diafragma y una metástasis en el cuello. Un tumor de 16 centímetros en una persona de casi 11 años, cumplí los 11 en el hospi, pues es esta altura más o menos y un tumor así más o menos. Entonces os podéis imaginar que me costaba respirar, me costaba hacer cosas. ¿Por qué? Pues porque el tumor me estaba oprimiendo la vida, literal. Tenía los pulmones totalmente pues eso, oprimidos y me costaba hacer de todo, ¿no? Así me lo diagnosticaron, claro. Bueno, pues estuve un mes ingresado en el hospital de Burgos, ya digo, cumplí años ahí, hice los 11 añitos y en el hospital de Burgos me dijeron básicamente que con eso no podían hacer nada ellos, que buscase una segunda opinión, ¿no? Porque aquí en Burgos no había ni siquiera oncología pediátrica, entonces ellos no estaban capacitados para tratar algo semejante, ¿no? Y me fui a pedir una segunda opinión al Vall d'Hebron, un hospital en Barcelona, maravilloso, la verdad, y que desde luego tiene grandísimos profesionales. Y allí, pues bueno, me vinieron a decir, en palabras que entendamos, que o me quedaba allí o amuchaba, ¿no? Entonces, pues lógicamente, y como podéis imaginar, me quedé allí. Y bueno, estuve como un año aproximadamente en tratamientos. Me dieron quimioterapia, no funcionó. Me dieron radioterapia, tampoco funcionó mucho. Y me hicieron un trasplante de médula ósea de mi hermano, que era compatible conmigo, que esto fue mejor. Y bueno, pues las quimioterapias, no sé si sabéis cómo funcionan, pues a ti te dan la quimio y luego pues te bajan las defensas, estás en una mierda, vuelves, ingresas. Bueno, son tratamientos que son todos en sí bastante coñazo. Pero bueno, se llevaban bien, vamos a decir. Sí que tuve una experiencia cercana a la muerte que la verdad es que la llevé más regulinchi. Pero bueno, fue la única que recuerdo yo en aquella época. O sea, yo en aquella época era muy feliz y la verdad es que no tenía pegas. Yo lo consideraba como un catarro, vamos a decir, un catarro fuerte y ya está. O sea, pues tengo un catarro fuerte, ¿qué le voy a hacer? Me tendré que quedar aquí jugando a la Game Boy mientras los demás van al cole. Yo le veía realmente el lado positivo a estar malito. Pero bueno, en aquella pues tuve una neumonía postquimio, estuve bastante jodido. Y recuerdo una noche que el recuerdo lo tengo clarísimo. Sí que es verdad que no sé si la imagen me la he formado, pero lo que es el audio sé que pasó. O sea, eso sé que está ahí. Vamos a decir, yo ahora mismo tengo la sensación de que salí de mi cuerpo y que veía las cosas desde fuera. Esto no sé si es una construcción que he hecho luego a mayores, siendo más mayor. Pero el audio, el decir, yo estoy hecho una mierda, pero he hecho una auténtica mierda, ahogándome, básicamente, en mi propio moco. Y oigo como el doctor le dice a mi padre que de esta noche yo no paso. O sea, y eso lo tengo totalmente grabado aquí. Es decir, sé que ese audio existió. Lo que es la visualización, pues no sé si existió o la he puesto yo a posteriori. Esto, la verdad es que la memoria es así como es. Pero bueno, tuvo lugar aquello. Y fui saliendo de todas las quimios, de la radio, tal, pues un coñazo, pero al final se sale, ¿no? Y me hicieron el trasplante de médula de mi hermano.
totalmente compatible, pero con la idea de que el trasplante hiciese un rechazo injerto contra huésped. Esto lo voy a explicar un poco, también pues para hablar en cristiano y que me pueda entender todo el mundo. Un rechazo injerto contra huésped, ¿vale? Bueno, cuando te hacen un trasplante, sabéis que vuestro cuerpo, si os trasplantan un hígado, podría detectar el hígado como ajeno a vuestro cuerpo y atacarlo con vuestras defensas. Y entonces se cargarían ese hígado porque no era vuestro, ¿no? Lo identifican como ajeno y no lo quieren. El problema es que cuando te trasplantan la médula ósea, que es la encargada de producir las defensas, eso no sucede, porque tú no tienes defensas, para empezar. Entonces, lo que sucede es que es la médula ósea, es decir, es el órgano el que intenta matar a todo el cuerpo. Entonces, la médula ósea de mi hermano intentaba matarme por ese rechazo injerto contra huésped. ¿Qué ocurre? Pues que tuve una enfermedad autoinmune, precisamente porque eran las defensas de la médula atacándome a mí. Y bueno, pues era una esclerodermia que básicamente lo que consistió es que me puso la piel como cuero, como auténtico cuero. Es decir, no tenía absolutamente nada de elasticidad, no podía hacer ningún movimiento, nada. Estaba, vamos, me dieron una incapacidad muy alta, un 76% en aquel momento, porque realmente no podía hacer prácticamente nada solo, ni siquiera vestirme. O sea, para que os hagáis a la idea, pues con mis 13, 14 añitos, mi indumentaria tenía que ser una camisa de 3 o 4 tallas más grande de la mía, porque si no, no era capaz de meter las mangas en ella, vamos, los brazos en las mangas. Camisetas no podía usar porque no entraba. Jerseys también muy amplios. No podía usar zapatillas, tenía que usar chanclas, porque si no, no podía meter los pies, porque yo no me podía abrochar los cordones ni intentar, digamos, calzar la zapatilla. Y bueno, pues todo muy amplio, muy tal. Encima los corticoides, una de las medicaciones que te dan como inmunosupresor para que no te mate tu propia médula, ¿no? Te hinchan mucho, entonces yo estaba, parecía el doble de Kim Jong-un, ¿vale? Estaba muy gordito y tenía una cara muy redonda, ¿vale? Entonces, cada vez que sonreía, para que os hagáis la idea, se me cerraban los ojos, automáticamente. Yo no podía sonreír sin que se me cerraran los ojos. Y bueno, pues os podéis imaginar qué tipo de adolescencia tiene alguien que en la época en la que empiezas a querer ligar y a querer estar con gente etc., pues tiene esas pintas. Aparte, yo no podía ir al colegio, estuve 5 años sin poder ir al cole de forma normal, teniendo que hacer todo perdón, teniendo que hacer todo pues a distancia desde casa. Todos los exámenes, me daban clases, pues una profesora particular maravillosa aquí y tal. Pero bueno, al final todo esto se pasó. Estuve desde quinto de primaria hasta primero de bachillerato sin escolarizar de forma normal, pero sacándome los exámenes, y en primero de bachillerato volví. Obviamente me di un palo importante, pues para empezar, porque yo no sabía socializar, porque no es lo mismo estar en clase que estar en tu casa. Y yo había conservado amigos, pero digamos que la gente que estaba a mi alrededor era toda gente que me quería mucho. Entonces, mis habilidades sociales eran prácticamente nulas y la vuelta fue durilla. Pero me saqué el bachillerato, empecé medicina y bueno, pues lo bueno de venir de este tipo de experiencias es que cuando empecé medicina yo me di cuenta desde un momento muy inicial que no iba a sacar la carrera curso por año, ni me interesaba tampoco sacar la carrera curso por año, que eso no era lo mío, ¿no? Entonces fue la de, vale, si yo quisiera sacar la carrera curso por año iba a estar solo estudiando. Eso no es lo que yo voy a hacer. O sea, para mí no es importante tener la carrera en 6 o en 7 años, voy a ir con calma. Y fui con calma, me lo pasé bien durante la carrera. Lo que sí que es verdad es que pues a los 7 años ya dije, vale, me quedan 14 asignaturas, que es un montón, pero voy a dar el do de pecho y este año me las saco todas, ¿no? Y así solo me quedaría el año siguiente hacer una rotación por hospitales y demás. Bien. Y me puse a topísimo. ¿Qué pasa? Pues que a mitad de año yo ya estaba cansado, estaba pues, como medio mal, tal.
Y yo pensaba que era por tanto estudiar, básicamente porque estaba metiéndome una pechada importante y de hecho saqué casi todo. Saqué 11 asignaturas. Seguí pues estudiando, encontrándome pues, cada vez un poquito peor, pero como era muy poquito a poco, es de estas cosas que tampoco vas notando. Entonces pues cada vez estás un poco más cansado, cada vez tienes más malestar, empiezas a tener febrícula por las noches, 1 decimilla, 2 decimillas, a sudar mucho, a decir estoy todo el tiempo sudando. Pero claro, va pasando el tiempo, entonces yo estudiaba en Valladolid y era como que para todo lo encuentras una explicación. Pues estoy muy cansado porque estoy estudiando mucho. Las decimillas, pues es que empieza a hacer calor y claro, y la sudoración, pues lo mismo. El malestar general, pues yo qué sé, pues es que me sienta mal estudiar. Que bueno, sigo pensando que me sienta fatal estudiar, pero vamos, esto es un tema aparte. Y bueno, pues se fueron juntando. Claro, hay un montón de síntomas, pues eso, malestar general, sudoración, febrícula por las noches. Tuve una importante pérdida de peso, lo que pasa que como fue paulatina tampoco le di importancia en su momento. Todos estos síntomas, sumados a todos mis antecedentes, claramente estaban deleteando cáncer, pero yo, pues, en su momento no te das cuenta y, por otra parte, tampoco quieres darte cuenta, ¿vale? O sea, quieres ignorar todos esos signos que estás viendo en ti porque no quieres volver a ello. Entonces, pues yo seguí a los exámenes. Hasta que, pues, junio de 2017, acabé los exámenes, acabé en la mierda. Los 3 últimos, de hecho, solo fui capaz de poner mi nombre y apellidos. O sea, no fui capaz de rellenar nada porque casi no podía ni leer las preguntas. De hecho, ese día no sé si tenía 39 de fiebre, una cosa así. O sea, fui en la mierda. Y nada más llegar a Burgos, de allí me fui a urgencias. Con tan mala suerte que, claro, eran finales de junio, que en Burgos son fiestas. Y en fiestas hay menos gente en los hospitales y menos médicos. Entonces tardaron una semana en acogerme. Yo ingresé, creo que el 1 de julio de 2017 y pasé todo el mes de julio, o sea, sí que puedo decir, todo el mes de julio yo lo pasé ingresado en la planta de medicina interna del hospital de Burgos, del UBU. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, porque ahora os voy a hablar un poco de cómo me costó a mí gestionar aquello. Porque yo lo pasé sin saber lo que tenía, buscando diagnóstico ese mes entero. Es decir, yo no me estaba enfrentando a un cáncer. Que eso, bueno, pues cuando tú te enfrentas a una enfermedad, a un cáncer en este caso, pues sabes que tienes X enfermedad, que tiene X tratamiento y que o funciona o no funciona, ¿no? Pero ya tienes unos pasos a seguir, entonces tu cabeza puede adaptarse a ellos. Cuando no sabes lo que tienes, cuando te enfrentas a la incertidumbre, es terrible. Es absolutamente terrible porque, claro, es como, ¿cómo gestiono yo esta mierda? Me estoy enfrentando a absolutamente todos los cánceres. No a uno, sino a todos. Y eso, a nivel mental es muy duro, ¿vale? Os cuento un poco. Yo ingreso el día 1 de julio y al día siguiente me hacen un TAC, que es una prueba de imagen para ver por lo que hay por dentro, ¿no? Vamos a decir. Se ven un montón de masas en el abdomen, es decir, un montón de tumores en el abdomen y mucho líquido ascítico, que es pues el mismo líquido que le sale a los cirróticos, en mi caso por cáncer, no por beber, porque era abstemio en aquel momento. Vale, hay que hacer una punción y ver qué clase de tumores, ¿no? Sacar el diagnóstico. Se hace una biopsia con una aguja muy larga, pues pinchan uno de los tumores, sacan un trozo, pim, pam. Esto hay que mandarlo al laboratorio. ¿Qué pasa? El laboratorio tarda como una semana en gestionar esto. Tú les mandas el trozo y tardan una semana en decirte, pues es esto o es lo otro, ¿no? Todo eso tienes que esperar sin saber lo que tienes. Y sorpresa, cuando llega el informe del laboratorio, lo que dice el informe es que la muestra es insuficiente. Es decir, que hay que volver a mirar y sacar un cacho más gordo, vamos a decir. Entonces me hacen una laparoscopia, que es como operar pero por dentro. Vamos, es una operación, pero sin abrirte en canal. En vez de abrirte, lo que hacen es meterte tubitos por dentro y bueno, pues sacaron un cacho más gordo de uno de los tumores.
¿Qué pasa? Ese cacho más gordo tiene que mandarse al laboratorio y esperar otra semana más, o otros 10 días. Pues esperamos. A todo esto, pues con cosas como pues, que uno de los agujeritos que me hicieron para la laparoscopia, con la presión del líquido, se abriese y yo pareciese una fuente. Que yo qué sé, pues un día que fueron mi novia y mi hermano allí y me apretaron con la cama y salía el liquidillo que parecía una fuente. Pues bueno, cosas, al menos me lo pasaba bien mientras tanto, ¿no? Le buscábamos el humor. El caso que, bueno, llega por fin el resultado del laboratorio y adivinad, tampoco están seguros. La muestra sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Pues porque parece que puede ser un mesotelioma, pero claro, eso es rarísimo, eso no se había visto nunca en alguien de mi edad, no se podía diagnosticar, o sea, no era fácil, ni se veía claramente. Entonces lo que deciden es mandar la muestra al Hospital de Valdecilla en Santander, que es el experto en ese tipo de tumores, y la mandan. Cuando, claro, otra semana, otros 10 días, y vamos para el mes, ¿no? Y allí la mandan, y ya por fin, cuando llega la respuesta, ahí sí dicen, vale, es un mesotelioma peritoneal, que es un cáncer rarísimo, rarísimo, rarísimo. Hay muy poquitos casos en población general y muchísimos menos en gente joven, pues de mi edad probablemente no hubiera nadie, con lo cual, pues claro, normal que no se pudiese diagnosticar, ¿no? Pero ya por fin lo teníamos. Pero claro, estuve un mes ingresado, hecho una puta mierda y con un nivel de run en la cabeza terrible. Que encima el hospital no te ayuda nada a gestionar eso, porque las noches de hospital son terribles. Para cualquiera que haya estado ingresado, pues lo sabe, que encima de tú estar mal, las noches son muy hostiles. Enfermeras que entran, que salen, ruidos, luces que no puedes apagar, etc. Todo se junta para que encima tú, que le estás dando vueltas a la cabeza, porque es inevitable darle vueltas a la cabeza, y te estás enfrentando a todos los cánceres del mundo, porque no te enfrentas a una, te enfrentas a todos. Y encima, cuando te enfrentas a uno tienes un tratamiento, pero cuando te enfrentas a todos, como son todos, ni siquiera tienes un tratamiento que digas, es que me pueden hacer esto y pues no. A nivel mental es abrumador, totalmente. ¿Qué me salvó? Me salvó un texto que a mí me hace mucha gracia pensarlo ahora, que se llamaba La llave de oro, que era un texto que de verdad se puede buscar en internet, llave de oro, y te sale el texto, que es que lo lees en frío y dices, ¿y esto cómo va a ayudar a alguien? ¿Sabes? O sea, ¿qué es esto? El caso es que este texto es una suerte de mindfulness, ¿vale? Que lo que viene a decir son 2 folios, no es más. 2 folios contándote que cuando tengas un problema o te venga tu problema a la cabeza, lo cambies por Dios. Porque Dios te quiere, porque Dios te ama y por el pensamiento de Dios. Ya está. Pues claro, esto estaba muy bien, pero yo en aquel momento yo no creía en Dios, entonces fue como, vale, ¿y cómo hago esto yo? Pero me funcionó. O sea, aunque tuve que hacer un ejercicio mental muy importante, yo qué sé, yo me imaginaba, hay una escena de Los Simpson en el que aparece Homer y como Dios sentados de espaldas en una nube. Yo cambiaba a Homer por mí, ¿vale? Y me imaginaba como un poco eso de, vale, buen rollo, Dios, existes y me quieres, ¿no? Pero tenía que hacer un ejercicio mental pues bastante importante. El caso es que, bueno, pues salí de aquello, acabé la carrera. Bueno, para salir de aquello me tuvieron que hacer una operación del copón, una HIPEC, que te abren en canal, sacan todo lo de dentro, sacan todos los tumores, por supuesto, y es un mesotelioma peritoneal. El peritoneo es una capita que recubre todas las vísceras internas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacar todas esas vísceras, mirar su peritoneo y quitar lo que esté malo. Como quien coge una manzana y quita lo pocho, pues igual, pero con peritoneo y vísceras, ¿vale? Entonces sacar todo, volver a meter todo y con todo dentro pero abierto, meter una quimioterapia a 42 grados y dejarla como haciendo chup chup, ¿vale? Durante media hora, 40 minutos, una cosa así. Me hicieron esto, que se cuenta muy rápido, lo he contado en un minuto, pero pues a lo mejor la operación duró 8 o 9 horas, que es una operación de telita, ¿vale? Y salí.
salí hecho polvo, o sea, salí pesando 47 kilos de aquel hospital, que parecía yo pues un esqueletillo cualquiera por ahí. Pero salí, me recuperé muy bien, volví a la carrera, acabé la carrera, empecé el MIR, saqué el examen MIR, cogí plaza en Palencia, empecé a trabajar en octubre de 2020, justo post-COVID, ¿vale? Y, oh sorpresa, o qué bien, en diciembre, en una revisión pues normal con la oncóloga, me vino a decir que una de las manchitas había crecido. Y yo, no me jodas. Entonces fue como, vale, pues una de las manchitas ha crecido. Volvemos a las andadas. Me hacen una resonancia magnética, efectivamente, el cáncer ha vuelto, volví a tener el mesotelioma activo, con lo cual pues había que volver a hacer la misma operación. ¿Qué pasa? Una de las masas estaba en un sitio muy difícil. Estaba justo detrás del hígado y acceder a ella para quitarla era complicadísimo mediante operación. Entonces dicen, bueno, pues vamos a dar quimio a ver si esa masa disminuye del tamaño con la quimio. Me dieron quimioterapia otra vez, que es un coñazo, que es horrible. Pues dentro de lo malo a mí no me sentaba muy mal, ni siquiera se me llegó a caer el pelo, aunque hubiera debido caérseme, pero bueno, la quimio no me afecta mucho, ni para mal, porque no me hizo muchas cosas malas, pues ya gas en la boca y cansancio y esas cosas, pero tampoco para bien, y no funcionó mucho. Entonces al final me acabaron operando otra vez en Fuenlabrada, por cierto, no lo he dicho, pero me operaron en Fuenlabrada, que es donde están los mayores expertos en esto, vamos a decir. Me operan allí y bueno, pues sale en principio bien. Salgo de la operación y parece que ha ido bien. Sí que la quimio me produjo una insuficiencia renal leve, o sea, no me afecta mucho a nivel de día a día, no me afecta nada, de hecho. Pero bueno, me afecta a nivel de no tomar medicaciones y ciertas cosas. Me hacen esto, tal, pues se espera unos meses para hacer pruebas de imagen otra vez y ver si ha ido bien, si no ha ido bien. Pues resulta que no ha ido bien. Que parecía que sí, pero no, sigue ahí. ¿Qué pasa? Claro, yo hice mi TFG, mi trabajo de fin de grado de la carrera sobre este tipo de cáncer. Entonces, cuando a mí me dicen que la operación no ha funcionado, yo ya sé que el tratamiento curativo que hay para este tipo de cáncer es la operación. Que si la operación no funciona, todo lo demás ya es paliativo. Es decir, no te asegura una curación, como mucho, pues ir más lento, ¿no? Y yo en aquel momento me encontraba bien. Simplemente, pues bueno, es una noticia jodida que te diga, bueno, tienes un cáncer que no se puede curar, que básicamente es lo que te están diciendo, que como mucho podemos dar tratamientos paliativos. Pues yo dije, yo no quiero ahora mismo, no quiero nada. Quiero vivir y ya está. Y como estoy bien, voy a dedicarme a vivir. Tuve unos meses dedicándome a vivir y luego pues ya no podía vivir tampoco porque estaba bastante hecho una mierda. Entonces empezaron a darme un tratamiento de una forma un poco experimental. No es experimental porque ya se había probado, pero con la insuficiencia renal en principio no se me podía dar, pero me dieron en vez de inmunoterapia. Y, oh sorpresa, pues la inmunoterapia funcionó. Pero funcionó no como paliativo, sino que funcionó que me fue quitando los tumores. Hasta que solo quedaba uno como por medio. Y este me generó un par de obstrucciones intestinales. En la primera, pues pasé la peor experiencia de mi vida. Lo digo así, es la peor experiencia que he tenido yo en mi vida, porque, bueno, para una obstrucción intestinal te ponen una sonda nasogástrica que va de la nariz al estómago y que es la peor cosa que ha inventado el ser humano para torturar a otros. O sea, es terrible. Porque es un dolor intenso, o sea, sería un dolor como tener unas anginas muy potentes, ¿vale? Porque cuando entra el tubo te hace heridas. Con la diferencia de que es como si estuvieras tragando todo el rato, porque claro, el tubo lo dejan puesto. Entonces el tubo va rozando contra esas heridas constantemente, todo el rato. Empeorando las heridas todo el rato. Entonces, cada día tienes una herida un poquito más grande y un poquito más jodida. Y cada día está todo el rato alguien haciéndote así en esa herida. Eso era terrible.
Aparte, me mandaron a Fuenlabrada por si había que operar de urgencia. Y yo llevaba una semana ya con la obstrucción, entonces había que darme de comer porque la obstrucción te pone una dieta absoluta, pues porque obviamente no pasa la comida, entonces no puedes comer. Y decidieron darme dieta parenteral. Para eso hay que poner una vía central que como mis venas son una mierda por las quimios, me la tuvieron que acabar poniendo en la yugular derecha. Entonces yo tenía un tubo en la nariz, una vía aquí, que se dividía en otras 3, o sea, eran un montón de cables, y otra vía en el brazo. Y cuando yo llego de ponerme la vía central a la cama de la habitación de hospital, hubo un momento que toqué fondo. Toqué el fondo de la forma más absoluta. O sea, de repente me vi en una negrura. O sea, no sé, era como sentirse dentro de un huevo, ¿vale? O sea, es muy difícil de describir a alguien que no lo haya sentido, ¿vale? Esto es como drogarse. O lo entiendes o no lo entiendes si te has drogado o no. En este caso yo pasé a estar en ese huevo en el que todo era malo. O sea, todo lo que yo veía, todo lo que podía percibir era como horrible, ¿no? Estaba en lo peor. Y entonces fue como, Dios, ¿cómo salgo de aquí? O sea, yo no era capaz de percibir nada bueno, entonces era como, ¿cómo salgo yo de esta negrura? Estuve 1 minuto o 2, o sea, no creo que estuviera más, hasta que mi cerebro hizo reset él solo y salí. Pero es la peor sensación que he tenido en mi vida. Y eso que en ese ingreso estuve a los 2 días a punto de morirme por un tromboembolismo pulmonar y nadie me hizo ni puto caso. Aún así fue peor esto. El caso es que bueno, pues salí de ahí y en ese momento fue como, vale, focus. Necesitas empezar a ver cosas buenas, a focalizarte en lo positivo para no volver a caer en esta mierda porque no sé cómo he salido, pero no quiero volver a caer por si acaso. Y bueno, lo conseguí. Digamos que pasé un ingreso chunguísimo, el peor que he tenido, pero tuvo sus cosas buenas también. Conocí a un compañero de habitación que fue majísimo, Julio, que es una persona absolutamente excelente, que hicimos buenísimas migas, fue como amigos a primera vista. Era un señor que tendría 77, 78 años, y pues como a mí le gustaba leer y no le gustaba la tele. Entonces nos llevamos muy bien desde el primer momento y la verdad es que nos vinimos muy bien el uno al otro. Aquí, bueno, pues salí de ese ingreso, eso fue en febrero de 2021, al año siguiente, o sea, no, en agosto de ese año. Volví a tener una obstrucción, pero esta vez ya me operaron porque era como, es que hay que sacarlo, solo te queda un tumor, que es lo que te está produciendo la obstrucción, vamos a quitarlo, ¿no? De urgencia, porque era una obstrucción. Fui a Fuenlabrada para que me operase mi cirujano, porque en este abdomen no se atreve a entrar nadie, ni yo me atrevo a que entre nadie más que no lo conozca, vamos a decir. Y todo fue muy bien, me tuvieron que quitar 17 centímetros de colon transverso, de intestino, y dentro pues iba una pelota de 10 centímetros, que era el tumor, básicamente. O sea, era como tener un aguacate en el intestino, obviamente me obstruía. Y con ese ya sí parecía que todo estaba bien. Las siguientes pruebas de imágenes parecían estar bien, todo tal. Pero claro, mis pruebas de imagen, os podéis imaginar que después de todas estas operaciones, cosas tal, nunca nadie se va a atrever a decir que estás bien. Como mucho dicen, están igual, que eso es mi estar bien. Si no ha cambiado es bueno. Entonces las pruebas de imagen parecían estar bien, todo chachi, fin. Y dije, ay, pues ya, voy a aprovechar que me han abierto en canal para quitarme un bultito que tengo aquí en el costado que me molesta y que duele. Y así la recuperación postquirúrgica, pues junto las dos, ¿no? Y tengo el tal. Me quito el bultito y resulta que el bultito es un tumor benigno. Vale, fenomenal. Pero hay que volver a operar para hacer la incisión un poco más grande por si acaso, para que no vuelva a salir. Digo, vale, fenomenal. Digo, pues ya que me quitas el bultito, aquí me quitasteis otro bultito hace años, en 2019, y también era un leiomioma, que era el tumor benigno este. Digo, y ahora me duele igual. Y dice, pues te lo quitamos también. Entonces me hicieron una raja aquí, otra aquí. Digo, bien. Claro, bien, hasta que de repente me llama la cirujana que me ha operado y me dice, oye, que lo de aquí sí era un leiomioma, pero lo de aquí
era un leiomiosarcoma, que es como, fenomenal, mi tercer cáncer o cuarto, según si consideras la recaída del mesotelioma como tercer o cuarto. Digo, muy bien, cuando ya esperaba estar bien. Y bueno, pues de este me operaron el día 12 de enero, que fue todo bien. Me hicieron una pedazo de raja también aquí, elegantísima. Entre la de aquí y la de aquí, pues juntarán 50 centímetros, medio metro de raja, para que os hagáis la idea. Pero ahora sí, parece que estoy bien, toco madera, de no seguir. Vale, esta es un poco mi historia. Como podéis ver, pues enfrentarse a 3 o 4 cánceres, según como lo consideres, todos ellos con metástasis, porque al final lo que no he dicho es que este que me quitaron aquí, el sarcoma, resultó ser que el último bulto que me habían quitado en agosto era una metástasis de este. Bueno, que he tenido 3 o 4 cánceres, según como los contabilices, con metástasis. Y todas las vivencias que ello conlleva, que creo que me dan pues la potestad de decir que he vivido adversidades y que sé cómo sobrellevarlas. Sobre todo porque puedo decir que todo esto lo he vivido siempre bien y feliz, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar a hablaros un poco del pensamiento positivo porque yo sé el momento exacto en el que yo empecé a entrenar ese pensamiento positivo. Entonces, pues me es muy fácil situarlo temporalmente. Yo tenía 8 años y me habían cambiado de profesor, y pasé pues, de primero y segundo de primaria a tercero de primaria, de que apenas te mandaran tarea a que te mandaran deberes para casa, básicamente. Y una de las noches que yo tenía muchos deberes, tenía colegio por la mañana, colegio por la tarde y actividades extraescolares, pues una noche a la hora de cenar todavía yo no había hecho los deberes y me dio el jamecuco y me ansié vivo y me puse a llorar como una magdalena porque la vida era una mierda, y todo eso era injusto. Y entonces mi madre, que es una persona muy sabia, me cogió y me puso delante un vaso de agua que estaba como a la mitad y me dijo: oye, este vaso de agua, ¿cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? Yo miré el vaso, la miré a ella, pues medio vacío, la vida es una mierda y a mí qué coño me cuentas si yo no tengo sed, ¿no? O sea, déjame en paz. Y me dijo: pues no, mira, está exactamente a la mitad. Y me lo enseñó porque lo había medido con un medidor para ponerlo exactamente en la mitad. Y dice: ¿ves? Por lo tanto, que tú digas que está medio vacío, eres tú el que decide si está medio vacío o medio lleno. Y entonces pues desbloqueé un superpoder. Fue como si la araña Spiderman me picara, pero el superpoder del pensamiento positivo. ¿Por qué? Pues porque con 8 años uno tiene la suerte de que todavía la sociedad no le ha afectado y no piensa en la gilipollez, en qué gilipollez es lo de pensar en positivo, ¿no? Entonces pues yo cada lunes pensaba: ¡buah, qué bien! Ya solo quedan 4 días para el fin de semana. El martes era la hostia, el miércoles era fenomenal, y el jueves y el viernes eran jauja, auténtica. ¿Por qué? Pues porque cada vez quedaba menos. Que me mandaban muchos deberes, decía: fenomenal, ya no me pueden mandar muchos mañana porque se les acaba el libro, ¿sabes? Le veía el lado bueno a todo. ¿Por qué? Pues porque con 8 años es más fácil, hay que decirlo. Entonces, pues me vino fenomenal. También ayuda el que mi madre me acompañase en todo ese proceso y me fuese señalando las partes positivas de ciertas cosas, y no tratándome como un tonto cuando yo le decía las partes positivas de ciertas otras, ¿no? Vale, la vida es una sucesión de putadas. Esto creo que lo tenemos todos claro, todos los que hayamos vivido en este mundo, porque a todos nos van a pasar cosas malas, ¿no? Entonces, dentro de que a todos nos van a pasar cosas malas y de que no podemos cambiar el que nos pasen cosas malas, donde sí podemos actuar y lo que sí podemos cambiar es nuestra percepción de esas cosas malas. Con el pensamiento positivo yo busco eso,
decir que si te pasa algo grave, para ti no sea tan grave. Entonces, a ver, ¿cómo os lo digo? El pensamiento positivo viene a estar considerado, el optimismo, me estoy refiriendo, como algo con lo que uno nace. Y eso es mentira. O sea, no es, tú has nacido con un 5, tú con un 7 y tú con un 3. Se siente, vas a ser infeliz toda tu vida. No, el pensamiento positivo, el optimismo, no es algo estático, es algo dinámico, es algo que se entrena, que se puede cambiar. ¿Qué pasa? Pues el pensamiento positivo o negativo, es decir, el optimismo o el pesimismo, lo heredamos. Lo heredamos no por genes, sino por aprendizaje. Porque de nuestro entorno directo, nosotros, pues de niños, copiamos. Aprendemos por neuronas espejo. Somos como esponjas que absorben todo lo que hay alrededor. Y no absorben solo lo que te dicen que es bueno, lo que te dicen que hay que hacer. Absorben también cómo se comportan las gentes de tu entorno. Entonces, si a ti te dicen hay que ser bueno, pero luego no son buenos, en realidad tú lo que vas a copiar es el no ser bueno. A no ser que tengas suerte y, por otro lado, absorbas otra cosa. Pero vamos a decir que uno no elige dónde nace y que, por lo tanto, no puede elegir con qué pensamiento sale ese 5, 3 o 7. Pero sí es verdad que se entrena. ¿Cuál es el problema? Que se entrena tanto el optimismo como el pesimismo. Entonces, si uno vive en esta sociedad en la que se piensa que el pesimismo y el optimismo son cosas estáticas y que no se pueden cambiar, y no se da cuenta de que se entrena, si uno parte de una base pesimista, a lo largo de los años lo que va a entrenar es esa base pesimista, pensamiento negativo. ¿Y qué va a conseguir? Que todas las experiencias, vamos a decir, neutrales, a él le parezcan malas. ¿Por qué? Porque es un experto en verle el lado malo a las cosas, ¿vale? Y lo ha entrenado sin querer. El que ha tenido la suerte de nacer en una familia que le ha dado pues un pensamiento positivo de base, va a entrenar ese pensamiento positivo de base sin querer, sin darse cuenta, ¿vale? Porque simplemente, pues viendo las cosas buenas en las cosas neutrales, al final esas cosas neutrales se transforman en buenas. Y poco a poco, pues cada vez uno es más positivo, ¿no? Y bueno, pues hay que entrenarlo de forma activa, que es lo que yo quiero que os quede claro. Es decir, no lo entrenéis sin querer. No os conforméis con, pues yo es que soy así. No. Puedes entrenar. Hay un problema con esto. Hay un problema serio. Mr. Wonderful, vamos a decir, que básicamente es que mucha gente solo se acuerda de esto cuando le pasa algo malo. Y claro, pues ahí no funciona. Vamos a decir, o sea, si imaginamos, por ejemplo, el pensamiento positivo o negativo, vamos a imaginarlo como un músculo, ¿vale? Como algo que entrenar, como si fuese un músculo. Imaginaos una persona que no ha ido en su puta vida al gimnasio ni a hacer ningún tipo de ejercicio, ¿vale? Que jamás ha hecho nada físico, que un día dice, me tengo que ponerme a hacer ejercicio. Hasta ahí muy bien, fenómeno. Pero se le ocurre la peregrina idea y dice, voy a copiar la rutina de ejercicios de Michael Phelps. Y se pone y dice, mañana nado 10 kilómetros. ¿Qué creéis que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que o bien se ahoga si de verdad intenta nadar 10 kilómetros, o bien a los 300 metros sale de la piscina y dice, el deporte no es para mí. Yo no sirvo para esto, vaya puta mierda es el deporte, a mí me han engañado. Esto no funciona. Y creo que todos podemos observar que eso es mentira, que no es que el deporte no funcione, ni que él no esté hecho para el deporte, sino simplemente que ha querido abarcar más de lo que podía, porque hay que entrenar poco a poco. Con el pensamiento positivo pasa exactamente lo mismo. Si tú solo te acuerdas del pensamiento positivo en el momento en que se te muere alguien, obviamente no vas a estar preparado para verle el lado positivo a la muerte de ese alguien.
Es más, ni aunque entrenes toda tu vida, probablemente seas capaz de verle el lado positivo a la muerte de alguien en el momento en que suceda, ¿vale? Pero cuando te suceda una cosa adversa menos grave, tú no vas a ser capaz de verle el lado positivo, a no ser que hayas entrenado previamente, vamos a decir. ¿Qué propongo yo? Lo que ya he dicho. Para entrenar el pensamiento positivo, lo mejor que puedes hacer es, desde el momento cero, desde ya, empezar a verle el lado bueno a las cosas buenas que te pasen. No te digo ya ni a las neutrales, simplemente mírale el lado bueno a cualquier cosa buena que te pase. E intenta vérselo a las neutrales también, ¿vale? Entonces conseguirás convertir las cosas buenas en cosas mejores y las cosas neutrales en cosas buenas. Y llegará un momento en el que esas cosas neutrales que estabas convirtiendo en cosas buenas ya no tengas que convertirlas, sino que directamente para ti sean cosas buenas. Y probablemente las cosas que antes para ti eran ligeramente malas habrán pasado a ser neutrales. Y entonces podrás entrenar sobre esas cosas neutrales el que se conviertan en cosas ligeramente buenas y así muy poquito a poco llegar a ese optimismo que te permita ser feliz. Porque realmente, o sea, como digo, a todos nos van a pasar experiencias en la vida, no voy a decir ni buenas ni malas, experiencias. Y la cuestión es que la misma experiencia puede ser buenísima o malísima. Es decir, tú puedes coger y, yo qué sé, imaginemos el mismo día, ¿vale? Desde un prisma positivo y desde un prisma negativo. Un señor que se levanta bajo su prisma negativo y ve que ha aplazado la alarma sin querer, que tiene el tiempo encima, desayuna a toda prisa cagándose en Dios y al ir a salir de la cocina se da un golpe con el picaporte de la puerta, se cagan todo, el hijo que lo ha visto se ríe de él y le dice: serás gilipollas, me cago en tu puta madre, tal. Se va dando un portazo, llega al coche, va al trabajo, hay un atasco como todos los putos días, pero ya se cagan todo, se le desintoniza la radio y en vez de sonar la música que escucha normalmente hay un programa sobre programación neurolingüística que a él se la suda diciendo: pero qué mierda es esto, ¿quién le interesan estas gilipolleces? Ve a unos tíos contando chistes en el atasco y dice: pero estos son subnormales perdidos. Llega al trabajo 10 minutos tarde y encima el jefe, con todo el recochineo, le pregunta: ¿te ha pasado algo? Y ya él detecta ese recochineo de: buah, me está preguntando por qué tal, pim pam. No me ha pasado nada. Y le responde con veneno en la voz y se va a su despacho y cierra. Ya vamos a poner las mismas situaciones pero bajo un prisma positivo. El tipo se levanta y dice: buah, he aplazado 30 minutos la alarma, pero qué bien me estoy despertando, que si no estaría cansadísimo. Dice: tengo que ir a toda hostia, pero fenomenal. Desayuna a toda prisa y con las prisas se da con el picaporte. Dice: me cago en la puta. Se cagan todo igual, ¿eh? En esto no vamos a cambiar. Pero cuando su hijo se ríe de él, es consciente y dice: hostia, ha tenido que ser muy cómico este golpe. Y al final se acaba riendo, diciendo: bueno, pues me he hecho un moratón, pero pues la verdad es que ha sido gracioso. Ala, que te vaya bien en el cole, se va al trabajo y el atasco de todos los días, bueno, pues el atasco de todos los días, ¿qué le vamos a hacer? Y se le desintoniza la radio. Entonces dice: hostia, programación neurolingüística, esto es muy interesante. Entonces empieza a pensar: joder, pues tendría que cambiarlo de jurar cuando me doy golpes, tal, pensando cuando se ha dado el golpe esta mañana, tal. Y piensa en ello y dice: sí, voy a intentar cambiarlo, tal. Y luego en el atasco se encuentra con unos y empieza a contar chistes y bueno, pues se le hace bastante más leve el atasco, ¿no? Y llega al trabajo y el jefe le pregunta que si le ha pasado algo. Y dice: joder, qué cielo es este jefe, que llego 10 minutos tarde y se preocupa por mí. Y entonces le enseña el moratón y dice: pues mira, que me he levantado tarde porque me he quedado dormido y con las prisas casi me mato. Si es que me va a matar este trabajo. Y los dos se ríen y se va a su despacho felizmente. ¿Vosotros creéis que son igual de felices el uno que el otro? Que llegan a casa a la hora de comer con el mismo nivel de energía, el mismo nivel de felicidad en el cuerpo. Y les ha pasado lo mismo, ¿eh? Les ha pasado exactamente lo mismo, pero el que vive en un marco negativo muchas veces proyecta ese marco negativo a los demás. Y entonces, cuando el jefe le pregunta: ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? Él cree que va
con veneno, con malicia, cuando el jefe probablemente simplemente sea normalmente llegas a tu hora, hoy no, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Sabes? O sea, que lo pregunte en plan bien. Y sin embargo esta persona es incapaz de verlo y solo ve lo negativo, ¿no? Y el que ve lo positivo, pues al contrario, es como, pues todas las experiencias que le han pasado le han repercutido positivamente. Entonces, al final es como, coño, cambiad, que es que solo son cosas positivas, o sea, no tienen ningún efecto negativo. Y sé que es muy difícil de cambiar, porque la presión social que tenemos y cuando uno piensa, voy a mirar el pensamiento positivo a algo, es muy difícil no sentirse idiota. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos es asquerosa y nos lo ha enseñado así, ¿vale? Y se nos ha metido en la cabeza. Es mentira. O sea, solo trae consecuencias positivas. Y es vuestra cabeza. Nadie lo va a saber. Aunque penséis, los demás me considerarían idiota por pensar esto. No van a saber lo que piensas. Así que hacedlo, de verdad. Solo trae cosas buenas. Bien, este es el punto primero, el pensamiento positivo. Voy al punto segundo, la felicidad, ¿vale? La felicidad, creo que... Bueno, voy a desarrollar varias cosas, ¿vale? Aquí. Para empezar, vivimos en un mundo capitalista consumista, es el que hay. No sé si es el mejor, el peor, no me voy a meter. Pero a la sociedad la enferma un poco. Vamos a decir, ¿por qué? Porque solo busca que consumas. O sea, estamos en una rueda de consumismo extremo en el que para que el mundo ruede, pues tú tienes que consumir y producir, pero la productividad se mide únicamente en términos económicos y la felicidad se da por lo que consumas según todo lo que nos llega, ¿no? Es decir, a ti te están vendiendo que la felicidad es tener la casa más grande, el coche más grande, una familia, una tele enorme, las últimas zapatillas y el último iPhone. Y se supone que si llegas a tener todo eso, has triunfado en la vida y eres feliz. ¿Qué pasa? Que esto, que nos están bombardeando continuamente con ello, y es lo que mamamos desde que nacemos, es mentira y genera mucha frustración. Mucha frustración a dos niveles. A nivel del que no puede tener la casa más grande, el coche más grande, etc. Porque no puede, porque eso no puede tenerlo todo el mundo, porque así funciona el sistema. Y la frustración, que esta es más irónica todavía, del que llega a tener todo eso, y solo cuando llega a tener todo eso y se da cuenta de que sigue siendo infeliz, es consciente de que la felicidad no consiste en eso. ¿Qué pasa? Que siempre te han vendido que consiste en eso y cuando llegas a ese punto y no eres feliz, dices que está mal, que soy yo el que está mal. Y es como, no eres tú el que está mal, lo que está mal es el sistema en el que estamos viviendo. Por mucho que sea el mejor que tenemos, tal, que no me voy a meter. Entonces, bien, lo que quiero defender a capa y espada, porque lo he vivido empíricamente y en muchísima gente, es que lo que proporciona felicidad son los vínculos que generamos. Somos seres sociales. La calidad de los vínculos que generemos es lo que nos va a hacer más o menos felices, no lo que tengamos, ¿vale? Es decir, habrá gente que tenga 2 amigos, pero sean los mejores amigos del mundo y con eso tira. Habrá otra gente que tenga 10.000, o sea, no me meto en tener más, menos amigos, pero que los vínculos que generamos sean buenos, que tengamos vínculos. Querer y ser queridos. Es decir, y es tan importante para ser feliz que te quieran como que tú quieras a alguien. Somos seres sociales, o sea, el cuidar de las personas de nuestro alrededor nos hace felices. Pero, claro, vivimos en un mundo en que no nos están contando esto, nos están contando otra cosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú compras algo, tienes un chute de felicidad y eso existe. O sea,
te da un chute de endorfinas y de repente pues tú estás, vamos a poner que pasas de 0 a 10, haces ¡pim! ¿Qué pasa? Te has comprado el nuevo iPhone, 0 a 10, pero a la semana del 10 has vuelto a pasar al 0, porque ya está, no te da más. Y estoy poniendo una semana por ser optimista, vamos a decir, con las zapatillas, lo mismo, con todo lo que compres. Entonces, como vale, ¡pum!, un chute, pero luego vuelves. Y cada vez los chutes van a ser menores y cada vez vas a llegar antes al 0 de nuevo, ¿vale? Con los vínculos sociales, en cambio, pues no tienes un chute como ese. A lo mejor subes del 0 al 3, vamos a poner, porque tienes un buen amigo. Pero es que no vuelves a bajar. O sea, me refiero, vale, a lo mejor no estás en el 3 con el mismo amigo siempre, pero pues estás entre 3,5 y 2,5. Y un día es 3,5, otro día es 3, otro día es 2,5, pero siempre estás por encima del 0. Entonces, si tienes varios amigos que te hacen llegar hasta el 10 y te compras un iPhone, subes del 10 al 20 y luego bajas al 10. Y eso es un colchón. Es un colchón que cuando te pasa algo malo, el hecho de tener unos vínculos sociales importantes ayuda muchísimo. Muchísimo, y lo puedo certificar porque tengo unos vínculos buenísimos. Porque yo, por suerte, de esto me di cuenta cuando estaba en la carrera y yo he ido fortaleciendo todos los vínculos con toda la gente que me rodea y diciendo, vale, para mí siempre, 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 lo primero son las personas. Lo primero. Es decir, yo puedo tener un examen pasado mañana, que si hoy me llama un amigo diciéndome que le ha dado con la novia y que está fatal, yo acudo. Y al examen que le den por culo, que ya se repetirá. Obviamente, ¿quiere esto decir que hagáis siempre lo que os apetece y estéis siempre? Si mi amigo me llama para salir a tomar una caña como salimos cada puto jueves del año, le digo que no. Que ese jueves en concreto no puedo, que mañana tengo examen, ¿vale? Pero si me llama con un problema, yo acudo. Y es decir, siempre en todos los plannings que me hago, a mí me gusta mucho hacer plannings, y en todos pongo siempre, siempre, siempre como un asterisco de por delante de todo esto que he escrito está el quedar con gente. Es decir, si yo tengo un proyecto que quiero sacar para tal día, pues no voy a llamar yo para quedar, vamos a decir. Pero si alguien me llama, no voy a decir que no porque tenga un proyecto. Lo que voy a aplazar es el proyecto, ¿vale? Obviamente con cabeza siempre y tal, pero el problema es que muchas veces entramos en círculos viciosos, vitales, en los que pues ponemos por delante pues trabajo y rutinas que realmente no deberían ser tan importantes por delante de cosas que sí lo son, y vamos dejando de lado amigos, familiares, etc., y los vamos dejando en el camino, y al final todo eso pesa. Y todo eso pesa, quiero decir, no es algo que diga yo, es algo que puedes preguntar a cualquier persona de cierta edad que lo visualiza. Creo que es algo que te da el verle las orejas al lobo, ¿vale? Porque yo lo he visto muy joven y creo que es simplemente porque he estado muy cerca de morirme. Pero bueno, os lo estoy contando. Ahora ya lo sabéis. Intentad priorizar de verdad, porque es muy importante. Para que os hagáis a la idea, yo en el último ingreso, el que me operaron el 12 de enero, el día 11, mi madre me organizó, pues eso, al ingreso, una sorpresa. Entonces, comimos en casa tal, y yo ingresaba a las 7 de la tarde, y yo dije, yo antes de las 7 no voy. O sea, si ingreso a las 7 estaré allí. De repente llego al hospital, en el hospital de Burgos hay una explanada enorme, antes de entrar. Y veo como mucha gente, como muchos grupos, y digo, hostia, una reunión a las 7 de la tarde en enero, ¿sabes? Que ya es de noche, que es como, ¿qué hace ahí toda esa gente, no? En plan, no entiendo. Y también veo muy mal de lejos, ¿vale? Y de repente me voy acercando y veo que todos llevan caretas con mi cara, y de repente, pues eso, mi madre había invitado, creo que fueron 108 personas, amigos míos todos, que fueron a darme un abrazo antes de ingresar en el hospital. No os podéis hacer a la idea, a no ser que os haya pasado algo parecido, de la energía positiva, de lo que eso supone a la hora
de afrontar una adversidad. Es decir, yo estoy entrando al hospital para operarme al día siguiente y quitarme un cacho así, que me iban a quitar costillas, tal, pim, pam. O sea, me hicieron un estropicio muy elegante. Bueno, os lo puedo enseñar, o sea, todo esto. Y entrar a algo malo estando arribísima de felicidad, o sea, es como una droga, o sea, es mejor que ninguna droga, de hecho, o sea, es bueno, pues indescriptible, de hecho, o sea, y yo entré con el corazón calentísimo al hospi y fenomenal. Entonces, pues bueno, a mí me parece eso maravilloso. Ya os he hablado de la calidad de los vínculos como el principal factor, y luego el ser capaces de ver que nos están machacando con la productividad continuamente por este mundo en el que vivimos, y que eso no es lo importante. Es decir, la productividad de la que hablan este sistema en el que vivimos es únicamente económica. Entonces, productividad económica no es lo importante. ¿Por qué? Pues porque estamos confundiendo el fin con los medios para llegar a ese fin. El fin de alguien que vive es la felicidad. O sea, me refiero, no hay ningún propósito en esta vida, a no ser que seas religioso de alguna cosa y tengas... Pero en general, la vida no viene con unas instrucciones de tienes que hacer esto. El propósito es, pues, ser feliz, vivir a lo mejor posible. El medio, o sea, el dinero es un medio para llegar a ese fin, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es difícil ser feliz sin dinero, porque te ocurren una serie de cosas que el dinero es necesario a día de hoy, por desgracia. Pero claro, si confundes el medio con el fin, y tu fin es tener dinero, pues no eres feliz. O dices, joder, bueno, os pongo el ejemplo conmigo, ¿vale? Que soy el que mejor lo puede poner. Yo hubo una cena de Nochebuena con un tío en el que estábamos discutiendo, y mi tío me dijo algo así, pues como que yo no era nada productivo, que me fijase en mi hermano, que tenía una empresa y que mi hermano tal. Y fue como, pues es verdad. O sea, mi hermano es mucho más productivo que yo. Luego llegué a casa y fue como, hostia. Claro, me puse a darle vueltas a ese asunto porque era verdad. O sea, hasta bajo mi punto de vista, hasta yo estaba pensando que yo no era productivo en absoluto. Y es verdad que yo nunca voy a poder ser productivo económicamente. O sea, para que yo fuese productivo económicamente tendría que ser Amancio Ortega. O sea, con todo el dinero que se ha gastado la Seguridad Social en mantenerme vivo, yo necesitaría 3 o 4 vidas con un sueldo de médico para poder empezar a pagarlo. Entonces, yo sé que no voy a ser productivo nunca a un nivel económico. Y aún así, yo me siento tremendamente productivo. Y entonces empecé a pensar, digo, ¿y por qué? Al final, la conclusión que llegué, que creo que es obvia para cualquiera que se ponga a pensar en ello, lo que pasa es que nunca pensamos en ello, es, hostia, es que yo aporto felicidad a la gente. O sea, esto suena muy flipado, pero me refiero, creo que no hay nadie que me conozca que pensase que el mundo estaría mejor si yo me muriese. Es más, creo que todo el mundo coincidiría en que estaría peor. Entonces, el saber eso, a mí me parece, hostia, a mí me llena de orgullo, ¿vale? O sea, a mí me parece ser muy productivo. Es decir, hay mucha gente que estaría peor sin mí. Por lo tanto, yo estoy siendo muy productivo. Estoy consiguiendo que haya mucha gente que está mejor conmigo y porque yo existo. Y eso, el mundo en el que vivimos no nos lo dice ni nos lo señala. Y hay mucha gente que a lo mejor se siente inútil o se siente que no es todo lo útil que podría ser, y es como, no, mentira, si lo eres. Si lo eres, y podrías serlo mucho más si además te lo creyeses. Porque muchas veces esa gente entra, pues, en depresiones, en tal, que es la epidemia de nuestra sociedad, ¿no? Porque de verdad piensan que no son útiles porque nos han bombardeado con información falsa.
Y es como que no seas económicamente la persona más productiva del mundo no quiere decir que seas un inútil en absoluto. O sea, puedes hacer feliz a mucha gente. Y si tú consigues el fin, es decir, la felicidad de la gente de tu alrededor, aunque te hayas saltado el medio, que es el dinero, estás siendo productivo, ¿vale? Entonces, esto quería dejarlo claro. Entonces, pues bueno, ya llegamos al final de esta charla. Os he hablado un poco del pensamiento positivo, de empezar a entrenarlo, y de la felicidad, del generar vínculos, tal. Mucha gente me dirá, bueno, lo de generar vínculos es muy difícil, no es tan fácil, tal, el pensamiento positivo tampoco. Hay que ir poco a poco. O sea, te quiero decir, no son cosas que se cambien haciendo así. Hay que ir muy poquito a poco, ir poco a poco mejorando. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el mejor momento para plantar un manzano fue hace 30 años. Por entonces tendrías las manzanas ahora. Pero el segundo mejor momento para plantar un manzano es ahora. Es decir, vale, a lo mejor hay mucha gente que me ve y que no tiene los vínculos, no tiene el pensamiento positivo. Empieza porque cuanto antes empieces, antes vas a llegar. Pero si no empiezas, no vas a llegar nunca. Es decir, el truco está en empezar ya. Y luego en intentar olvidar un poco la presión social, ¿vale? Es decir, vivimos sometidos a una presión social que hemos generado nosotros mismos, es decir, con nuestra forma de ser. Y muchas veces, pues respondemos a cosas no tanto porque nosotros lo pensemos o lo vivamos así, sino porque es lo que nuestro interlocutor espera de nosotros. Entonces yo aquí tengo una propuesta, es que imaginéis que yo he contratado a alguien, ¿vale? Para que la próxima vez que salgáis de casa os tire una maceta en la cabeza. Y que esa maceta produzca que vosotros os despertéis sin acordaros de cómo erais, de cómo actuabais. Es decir, estáis como reseteados, tenéis todas las habilidades sociales, tenéis toda la capacidad. Y sois vosotros, pero no os acordáis de cómo interactuabais con la gente que os rodea. Y entonces empezad a plantearos si responderíais igual a vuestras parejas, madres, padres, hermanos, amigos. Es decir, estoy haciendo esto porque es lo que quiero hacer o decir, o estoy haciéndolo porque es el papel que me he creado. ¿Estás contento con ese papel? Es decir, y si no lo estás, si piensas que ojalá me hubiera caído esa maceta en la cabeza, coño, que no hace falta que te caiga una maceta en la cabeza. Empieza a hacerlo ya. Es muy difícil, es muy difícil. No lo niego, es muy difícil. Pero piénsalo, que no haga falta que te caiga una maceta, ¿no? O sea, vamos a intentarlo, vamos a empezar ahora, vamos a plantar el manzano. Y así, aunque no comamos manzanas hoy, las tendremos en unos años, ¿no? Y bueno, pues poco más que deciros. Espero que os haya gustado. Espero haber encendido el vídeo, que no lo tengo nada claro. Y sí me gustaría pedir, si habéis llegado hasta aquí, que lo compartáis. O sea, me da igual que deis like, que os suscribáis y todas esas hostias. No busco eso. Busco que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible. Es decir, todos los que tengáis redes sociales, subidlo. Los que tengáis WhatsApp, subís el enlace al estado del WhatsApp. Si alguien os pregunta y os ha gustado, le comentáis, buah, pues vi el otro vídeo, un vídeo que te lo recomiendo. Aunque te lo pongas a velocidad 1,5 porque el tío es un poco lento hablando. Pero si os ha gustado y demás, sí que os agradecería eso, que lo compartieseis, porque de verdad creo que es interesante y que puede ayudar a muchísima gente. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por escucharme y tened un día feliz y una vida muy feliz. Y si necesitáis algo, pues contactad conmigo. Así que un beso.